Buenos días, hermanos. Aquí estamos de nuevo con nuestro culto dominical virtual, con el sermón, y vamos a continuar nuestra serie en Colosenses hablando de la preeminencia de Cristo, sobre todo, como hemos visto a lo largo de los últimos meses. Y nosotros estamos en capítulo 2, que es la primera mitad de la carta. Capítulo 2 es la parte de doctrina. Y hemos visto en capítulo 1 Cristo sobre todo, supremo, preeminente, y ahora estamos en capítulo 2, que el tema es no engañados. Y vamos a ver hoy, como vimos en el mensaje anterior, que el tema es luchar contra el engaño. Y Pablo 4 veces advierte en versículo 4, 8, 16, 18 que los cristianos no se dejen ser engañados ni dominados por falsas doctrinas y prácticas. Y vamos a ver hoy un poco más sobre la falsa doctrina. Y en el próximo mensaje vamos a ver más, y en la parte última del capítulo 2 también más, de qué era esta falsa doctrina y qué era la falsa práctica. Hoy vamos a ver parte de la falsa doctrina y que tenemos para evitar eso, tenemos que progresar en madurez espiritual, lo que vimos en el mensaje anterior, el progreso del creyente. Las advertencias nos dan el tema del capítulo 2, que es no engañados. Y vimos que tiene 3 partes. Y la semana pasada vimos andar contra el engaño, que era crecer en nuestra madurez espiritual, progresando en la vida andando con Cristo. Y hoy llegamos a la segunda, que es vigilar contra el engaño. Y en la última parte de capítulo 2 veremos cómo Pablo habla de resistir contra el engaño. Así que la palabra clave en esta porción para hoy, que vamos a ver los versículos ahora enseguida, pero la palabra clave es mirad. Cuando empieza el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe. Y eso significa tener cuidado, estar alerta. Es un término casi militar, lo que usaría un soldado que está de guardia, ¿no? Y significa vigilad en contra del engaño, porque está cerca, viene encima. Así que el tema es vigilar contra el engaño. Para esta segunda parte, voy a volver atrás. Para esta segunda parte del capítulo 2 vamos a poner vigilar contra el engaño. Mirad, que nadie os engañe. Ahora vamos a leer el pasaje entero del versículo 8 a 15 y he puesto en blanco algunas cosas y en azul otras cosas, que vamos a ver lo que hay. Pero vamos a empezar leyendo aquí, dice la palabra del Señor. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y va a darnos dos temas o dos cosas que podemos dividir el pasaje. Primeramente, la deidad de Jesucristo en versículos 8 y 9, que vamos a considerar en primer lugar, que Él es completamente Dios, como Pablo dice en versículo 9, en Él toda la plenitud de la deidad habita. Y segundo, la posición de los creyentes, que estamos completos en Él por todo lo que Él ha hecho. Y eso es lo que yo dije antes de volver atrás. La parte en blanco aquí habla de lo que Pablo está diciendo, mirad que nadie os engañe en cuanto a Cristo. Y es cuando él dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa va a ser la deidad de Cristo. Y luego dice, y vosotros estáis completos en él. Ya habla de lo que es la posición que los creyentes tenemos en él. Dice, en él circuncidados, sepultados con él, resucitados con él. Y luego también os dio vida juntamente con él, perdonándoos, anulando, quitando, clavando, despojando, triunfando. Todas esas cosas tienen que ver con la posición que un creyente en Cristo tiene
después de haber puesto su fe en Él. Entonces nos da estas dos partes, la deidad de Jesucristo, que Él es completamente Dios, que vamos a entrar en eso ahora, y luego la posición de los creyentes que estamos completos en Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y vamos a considerar primeramente la deidad de Cristo, que Él es completamente Dios en versículo 8 y 9. Y ese es un poco el tema de la carta a los Colosenses. En el primer sermón pusimos esta imagen que viene de una serie de otra iglesia, pero la preeminencia y la deidad de Cristo Jesús. Y aquí pone el versículo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2.9. Y esa es la parte que vamos a ver ahora en versículo 8 y 9, lo que Pablo está hablando. Y primeramente, él va a señalar, Pablo señala las fuentes del engaño. Y va a mencionar varias fuentes que vamos a considerar. Primeramente, qué significa estas fuentes y cómo tenemos que vigilar contra ellos. Y luego enseña la plenitud de Cristo como Dios en respuesta a esas fuentes de falsa doctrina. Y luego la plenitud de todo creyente en Cristo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero aquí, ahí interesante, la traducción en lenguaje actual dice, Cristo es completamente igual a Dios. Y en versículo 9. Y eso es lo que vamos a ir considerando. Pero primero vamos a ver lo que él señala. Pablo señala las fuentes del engaño. Y él dice en versículo 8, dice que nadie os engañe por medio de, y luego según. Y esas son las dos fuentes generales que hay, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres conforme a rudimentos del mundo. Entonces, aquí estamos viendo varias fuentes del engaño. Cuando él dice filosofías, es muy importante ver que él no dice por medio de la filosofía, como un campo de estudio. La filosofía significa simplemente el amor a la sabiduría. Y como la Biblia dice que toda la sabiduría proviene de Dios, entonces el que quiere estudiar y conocer mejor la sabiduría, el libro de Proverbios es el libro de sabiduría de Dios, y dice que el principio, el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, no está hablando en contra de la filosofía en sí, sino que usa en plural, dice, por medio de filosofías. Y uno de los comentaristas dice que no está en singular porque no significa la filosofía como tal, como la búsqueda de sabiduría, sino está hablando aquí de sistemas de pensamiento, de razonamiento que rebajan a Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en una cita de Warren Wiersbe aquí. Dice, ¿por qué seguir una filosofía hueca cuando tenemos toda la plenitud en Cristo? Eso es como volver atrás de un río que satisface para beber en las cisternas sucias del mundo, como dice en Jeremías 2:13. Por supuesto que los falsos maestros en Colosas no pidieron a los creyentes que abandonasen a Cristo. Les pidieron que hiciesen a Cristo una parte del sistema nuevo, mas esto solamente le quitaría de su legítimo lugar de preeminencia. Entonces estamos hablando aquí de el sistema, perdón, vamos a volver atrás aquí, que está hablando del sistema, diferentes sistemas que los falsos maestros estaban ofreciendo, que no decía que no, Cristo es un error. Ellos simplemente querían que Cristo fuese una parte de todo lo demás. Y esto es lo que Pablo está diciendo, mirad que no os engañen con este tipo de pensamientos, de razonamientos y de huecas sutilezas. Y cuando dice huecas sutilezas, se está refiriendo a las palabras persuasivas que vimos en versículo 4, cuando él dijo que estoy preocupado. Recuerda cuando vimos en el mensaje anterior que Pablo, la preocupación que él tenía por ellos, luchando para que nadie les engañara con esas palabras persuasivas. Esos son huecas sutilezas, algo sutil, algo que persuade, suena muy bien, parece que es la verdad, pero al final no tiene nada, es vacía de la verdad, es hueca, es una cosa que no sirve para acercarnos a Dios de verdad. Y Pablo está diciendo que una de las fuentes del engaño viene por este tipo de sistemas de razonamientos, de pensamientos, tratando de persuadir y sutilmente cambiar lo que uno piensa. Y luego también la otra fuente dice,
según las tradiciones de los hombres o los rudimentos del mundo. Y aquí está diciendo que las tradiciones de los hombres, que son enseñanzas religiosas, tradiciones de líderes, de famosos, de tal. Y eso es algo que incluso Jesús, cuando tuvo sus confrontaciones con los fariseos, decía: vosotros con vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. Y Pablo seguramente está pensando en algo así, que las tradiciones religiosas, no precisamente ahora de los fariseos, pero ese no indica que no tiene que ver con ellos. Cualquier tradición religiosa que trate de convencer a la persona, y veremos en la tercera parte del capítulo 2, cuando veremos algunas de las prácticas que estaban tratando de poner a los creyentes, que si tú practicas esta cosa, entonces tendrás la relación que tiene que tener con Dios. Si tú hagas esta tradición o cumplas esta tradición, entonces, y estaban añadiendo cosas a Cristo, y por eso Pablo dice que mirad, tened cuidado, vigilad, que nadie os engañe con estas filosofías y sistemas de pensamiento, o con las tradiciones que al final son las cosas rudimentarias del mundo, que son cosas que no tiene, no son listas. Incluso en algunas de las traducciones pone que la palabra rudimentos puede incluso significar los espíritus del mundo, las cosas que están en las religiones que vienen del mundo, que son sabiduría terrenal, como dice Santiago en alguna parte de la epístola de Santiago. Y él dice: estas son las fuentes del engaño, no debemos dejarnos engañar por este tipo de engaños que hay. Y ese leímos ya la cita de Warren Wiersbe, pero ¿por qué cambiar? Si tiene todo ya en Cristo, cambiar una filosofía hueca por lo que tenemos en Cristo, toda la plenitud. Y ese lleva a Pablo ahora a hablar de lo que es la deidad de Jesucristo en versículo 9. Y él enseña que la respuesta al engaño es la plenitud de Cristo como Dios. Y fijaos lo que él dice, no os dejáis engañar por esas otras cosas, y no según Cristo. Porque en él, hablando de Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, también Pablo pone un triple énfasis aquí en Cristo como Dios. Él no dice porque en él habita la deidad, que ya de por sí sería fuerte, pero algunas personas podrían decir: bueno, pero deidad, divinidad, sí, claro, Cristo era un ser divino, como los ángeles, tal. Entonces, para prevenir eso, el Espíritu Santo inspiró a Pablo a poner no solamente en él habita la deidad, y ni siquiera en él habita la plenitud de la deidad, como él ya dijo en capítulo 1, cuando dice que Dios quiso que habitase en él toda plenitud. Ya lo ha dicho en capítulo 1, pero ahora él va a decir que habita en él toda la plenitud de la deidad. Es un triple énfasis para que nadie pueda decir que Cristo no es completamente Dios, como en la versión del lenguaje actual decía que Cristo es completamente Dios. Y eso es lo que él está diciendo cuando dice toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en él. Pero hay una segunda cosa que es importante aquí, no solamente el triple énfasis, pero también él dice habita, no dice habitó. Y yo recuerdo cuando yo estaba recién mis primeros años como creyente y topé con ese pasaje, y yo pensaba: wow, Cristo cuando estaba en la tierra, ahí era Dios. Y estaba pensando, y muchas personas hacen esto cuando leen este pasaje, y Pablo dice, en él habita, que piensa es que claro, Cristo era Dios andando por la tierra, Dios encarnado. Pero él no está diciendo en voz pasada, en él habitó corporalmente, sino Pablo está hablando ahora, casi 30 años después de que Cristo estuvo en la tierra, 30 años después de la resurrección y la ascensión de Cristo, 30 años después, y está hablando en voz presente, en él habita ahora, porque él tiene un cuerpo resucitado, glorificado ahora, tiene un cuerpo, y vamos a ver eso ahora también, pero en él habita ahora mismo toda la plenitud de la deidad corporalmente. Eso es muy importante para rebatar lo que los falsos maestros estaban diciendo, que no solamente que Cristo no era Dios, el Dios verdadero, sino que tampoco era humano, que era un ser como cuasi divino, cuasi humano, y ellos estaban diciendo que Cristo era en estos niveles entre Dios y el mundo y tal.
pero que ese no es lo que Cristo era. Cristo era completamente Dios y completamente hombre. Por eso corporalmente en Él habita, hoy, cuando estamos hablando ya en 2020, hoy habita en Cristo toda la plenitud de la deidad. Y esas dos observaciones son muy importantes. El triple énfasis en Él y luego que habita en Él corporalmente, que Él sigue teniendo un cuerpo y lo vamos a ver un día cuando regrese. Pero vamos a considerar ahora un poco más de la deidad de Cristo. Bueno, primero una cita de William MacDonald, ya sabéis que me gusta citar de varios. Dice, esta es una efectiva respuesta a las varias formas de gnosticismo que niegan la deidad del Señor Jesús. La ciencia cristiana, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Él nombra 5 o 6 ejemplos de otras religiones y sectas. Y dice, muchas de las sectas mencionadas admitirían que en Jesús moraba alguna forma de divinidad, como dijimos antes. Si Pablo hubiera dicho eso, en él habita la deidad. Pues nadie tiene problema con eso. Pero él dice toda la plenitud de la deidad. Mira lo que dice el doctor MacDonald. Dice, este versículo lo que hace es identificar toda la plenitud de la deidad con Cristo, con él, en su humanidad. El argumento es claro. Si hay tal suficiencia en la persona del Señor Jesucristo, ¿por qué darse por satisfecho con enseñanzas que lo rebajan o ignoran, poniéndole como algo menos? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuántas veces, y vamos a ver solamente algunos de los pasajes, lo más claro que hay, vamos a ver 7 pasajes que hablan de la deidad de Jesucristo y que Él es Dios. Y he resaltado en blanco la palabra de Dios en cada uno. Primero, Mateo 1:23. Ahí cuando está hablando del nacimiento de Jesús dice que pondrá su nombre Emmanuel, que significa, traducido es Dios con nosotros. Esa es la palabra en griego Theos, que solo se usa para Dios. En Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y dice, y el verbo era Dios. Otra vez, Theos. Y luego, Romanos 9:5, hablando de lo que tenía Israel, recibió la ley, y de Israel dice, vino el Cristo, el Mesías, y dice, el cual es Dios, otra vez, Theos, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, hablando de Cristo. Luego en Tito 2:13 dice que Jesucristo, estamos esperando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios, otra vez, Theos. Ahora, Hebreos capítulo 1. En estos varios versículos, versículo 3 dice que el Hijo es la imagen misma de su sustancia. La sustancia de Dios, Cristo es la imagen misma de esta sustancia. Y el versículo 8 a 10 dice, del Hijo de Cristo, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, otra vez, Theos. Está citando un salmo, pero está hablando del Hijo. Y dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, hablando de la eternidad. Dos más, en 2 de Pedro 1 dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, otra vez, hablando con la palabra Theos. Y en 1 de Juan 5:20, terminando toda la epístola, cuando él ha dicho en la frase anterior acerca de Jesucristo, y termina diciendo, hablando de Cristo, este es el verdadero Dios, Theos. Así que 7 veces, aquí vemos 7 versículos que ponen el nombre de Dios en griego, que el único nombre que hay para Dios en griego es Theos. De hecho, hace unos años, hace 7, 8 años, se escribió ese libro que yo lo mencioné en un sermón en una Navidad, pero el título es importante, está en inglés, pero dice, Theos, el título más grande de Cristo. Y el libro es un estudio de la deidad de Jesús. Pero fíjate 7 veces, Theos, 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 Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice, en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Porque Cristo todavía tiene cuerpo y nosotros, de hecho, en Filipenses, capítulo 3 y versículo 20-21, vamos a leerlo rápidamente, ahí dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y mira lo que dice ahora, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, es decir, el cuerpo nuestro mortal, con naturaleza pecaminosa, todo eso, ese cuerpo de humillación, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, mira, dice, para que sea semejante al cuerpo, fíjate, la misma palabra, el cuerpo de la gloria suya. Cristo tiene un cuerpo, y en ese cuerpo, corporalmente, el cuerpo resucitado, glorificado, con las marcas de los clavos, con la marca de la lanza, con todo lo que Él tiene,
Y eso es lo que vamos a ver ahora en otra cita de Warren Wiersbe, acerca de la importancia de que Él tiene toda la plenitud de la deidad. Él es Dios, es el Dios hombre corporalmente. Mira lo que dice, la aplicación. Y luego veremos la cita de Warren Wiersbe. Dice, primero, se va con la primera parte de los engaños. Tenemos que estar alerta contra todos los engaños, sistemas, novedades doctrinales que buscan persuadirnos a añadir algo a Cristo. No tenemos que añadir nada, diciendo, en cierta manera, Él no es suficiente en todo, sino que hace falta nuestra nueva doctrina, lo que sea, alguna experiencia, alguna nueva enseñanza, alguna nueva interpretación, algún líder superdotado, lo que sea, pero que siempre falta algo. No tiene suficiente, eso es lo que está diciendo. Cristo no es suficiente. Y Pablo está arrebatando eso, o rebajándolo, diciendo, no, eso no es verdad. En Cristo tenemos todo. Y tenemos que conocer bien la Biblia y lo que enseña de verdad y discernir contra el engaño. Como he puesto en la imagen aquí que encontré en internet. El chaval pensando, ¿a cuál de los dos debo obedecer? ¿La Biblia o las tradiciones y doctrinas de los hombres? Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Esa es la primera aplicación. La segunda, antes vamos a leer la cita de Warren Wiersbe. La segunda tiene que ver con la deidad de Jesús. Mira lo que dice el Dr. Wiersbe. Jesucristo es la plenitud de Dios. Ese ya es súper asombroso y grande. La plenitud de Dios. Y esa plenitud habita continua y permanentemente en él corporalmente. Lo que Pablo ha dicho. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, Él fue en un cuerpo humano. Era un cuerpo glorificado, por cierto, pero era real. Dice, después de su resurrección, nuestro Señor tenía cuidado para asegurar a sus discípulos que Él era la misma persona en el mismo cuerpo, no era un fantasma o un espíritu. Hay un hombre glorificado en el cielo, el Dios hombre, Jesucristo, la plenitud de Dios. Y esta es una cosa tan asombrosa que aún los teólogos que tratan de explicarlo con la doctrina de la deidad de Jesús, con su nacimiento y cómo se une su naturaleza humana con su naturaleza divina y todas esas cosas. Todo eso, aún así, es asombroso. ¿Cómo podemos? Pero la Biblia lo declara. Lo hemos visto solo en 7 versículos que pone el nombre de Theos, el nombre de Dios con Cristo. Y hay muchos más que indirectamente dice Jesús tenía la autoridad de perdonar pecado, que es algo que solo Dios puede hacer. Jesús era el Señor del sábado, que era Jehová en el Antiguo Testamento. Jesús es el buen pastor, cuando en el Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor. Es decir, que tantas otras formas indirectas que Jesús reclamó y afirmó y enseñó que Él era Dios encarnado. Como dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne. Y ese verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Todas esas son cosas que es impresionante, pero asombra de que Cristo, como Pablo dice aquí, en Él habita ahora corporalmente en un cuerpo toda la plenitud de la deidad, que Él es Dios corporalmente. Entonces, la aplicación que podemos hacer de eso es, Jesucristo es completamente, totalmente, plenamente y absolutamente Dios, encarnado en un cuerpo real para siempre. Y este es algo que Pablo está dejando tan claro 30 años, quizás 32 años después de que Cristo ya se ha ido al cielo, a la diestra de Dios. Toda doctrina que enseñe que no lo es, que Cristo no es Dios, toda doctrina que dice, no, Él no es Dios, es el primer ser creado, es el ángel, el arcángel, no, nada de eso es una doctrina falsa. Todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo. Es otra traducción de Colosenses 2:9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Es decir, que Él es Dios. Todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo. Cristo es Dios. Estas son 2 aplicaciones acerca del engaño y acerca de la deidad de Cristo, que es impresionante, que tenemos que verlo. Ahora, la segunda cosa, la posición de los creyentes, que estamos completos en Él por todo lo que Él ha hecho. Pues veremos que hay tanta buena enseñanza que tenemos que
dejarlo para el próximo mensaje, para el próximo sermón. Para no perder todo lo que hay, yo no quiero hacerlo corriendo, entonces vamos a dejarlo hasta entonces, vamos a dejarlo aquí, con lo que hemos visto hoy, solo de la primera cosa, la deidad de Jesucristo. Pablo pone eso muy claramente. Mirad que nadie os engañe con esas cosas. Vamos a terminar con una breve palabra de oración y en el próximo mensaje vamos a considerar este segundo punto, que si Dios quiere, incluso nos veremos para hacerlo en la iglesia, porque ya han levantado, o mañana empieza ya la nueva normativa y podríamos vernos próximo domingo en la iglesia. Así que oremos un momento y luego nos despedimos y ponemos la última canción en el grupo de WhatsApp. Señor y Padre amado, queremos darte gracias, Padre, por estas grandes verdades que tu siervo Pablo puso en tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, guiándole, ayudándole y enseñándole a qué escribir. Gracias por esa gran verdad de que tu Hijo Jesucristo es Dios contigo y con el Espíritu eternamente. Gracias por esas enseñanzas tan claras de que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios. Y te damos gracias, Señor, que también nos adviertes para que no caigamos en los engaños y los sistemas y los pensamientos que pueden ser muy persuasivos, muy sutil, pero que gracias, Señor, que tú nos has dado tu palabra para que veamos ahí estudiando y conociendo que podemos discernir cuando surge una falsa doctrina. Ayúdanos a siempre estar vigilantes y vigilar contra ese tipo de engaño. Y te damos gracias por eso en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ya nos vemos. Pondremos la última canción. Gracias.